Versículo 3. Hemos titulado la meditación de esta tarde, ordene su cuarto. Yo no sé cuántos de ustedes tienen ordenados sus cuartos, si les daría pena que alguien los visite y les diga, mira, quiero ver dónde es que dormí, ¿verdad? Y usted le diga, no, ahorita no se puede, fíjate que me he descuidado, ¿verdad? Porque hay de todo tirado por todos lados y nada está en el lugar que debería estar. Y hemos titulado de esta manera la meditación de esta hora, porque los grandes cambios comienzan con cosas pequeñas, pero los grandes cambios también comienzan siempre por nosotros. No podemos esperar que los cambios vengan de otro lado, nosotros necesitamos cambiar primero. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5, leemos la palabra de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Y por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Queremos suplicarte, mi buen Dios, que llenes de paz nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a recibir tu instrucción con alegría y con fe podamos nosotros hoy acercarnos a tu presencia. Háblanos al corazón y ayúdanos para que todo lo que hoy hables a nuestras vidas podamos ponerlo en práctica. Toma control de todo lo que se diga durante este mensaje, porque todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Les decía que los grandes cambios que a veces nosotros esperamos en la vida normalmente comienzan con cosas pequeñas. Y a veces nosotros tenemos, los seres humanos en general, tenemos la tendencia de tratar de arreglar la vida de todas las personas prácticamente, pero a veces lo que sucede es que nos descuidamos de lo nuestro. A veces podemos decir, mire, sería bueno hacer tal cosa, sería bueno hacer esta otra, y comenzamos a pensar en proyectos y en cosas de esa naturaleza, pero muchas veces no nos sentamos un ratito para poder nosotros construir las bases sobre las cuales queremos que ese proyecto se pueda edificar. Y si vamos a la misma Biblia, nos enseña que lo más importante en cualquier construcción, en cualquier edificación, siempre son los fundamentos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no ponemos un buen fundamento para aquellas cosas que nosotros queremos lograr en la vida, lo más probable es que terminemos fracasando. Y esto sucede en la vida cristiana también. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, el enfoque que nosotros tenemos de las cosas de la vida, casi siempre lo hacemos hacia afuera. Es decir, nos dedicamos más a ver, a veces a criticar y algunas veces a querer aconsejar a otras personas sobre cosas que deberían y cosas que no deberían hacer. El primer punto que queremos platicar el día de hoy es, hermano, primero veamos la parte nuestra. ¿Qué tan ordenada está siendo nuestra vida? Y poníamos lo del cuarto porque, si usted se ha dado cuenta, muchas veces nosotros podemos salir a la calle, podemos salir a cualquier parte, a la iglesia incluso, y todos aquí venimos bañaditos, peinaditos, bien vestidos, y todo está aparentemente en orden, ¿verdad? Pero la realidad de nuestra vida no la vemos con esa apariencia que nosotros damos en este tipo de eventos. Si alguien, por ejemplo, dijera, hermano, yo quiero visitar su casa, y usted se pone afligido porque alguien le dijo que va a visitar su casa, probablemente sea porque haya algo ahí de lo cual usted se pueda avergonzar. Hay personas que usted llega a la casa y en realidad no hay ninguna clase de orden
dentro de la casa. Están cosas tiradas por un lado, están cosas tiradas por otro lado, y parece que nuestra vida se ha ido poco a poco moldeando y acostumbrando a ese desorden. Y desde el punto de vista psicológico, también hay personas que dicen que si usted quiere saber cómo es el interior de una persona, cómo son los pensamientos de una persona, vaya y vea el cuarto donde duerme. Y así como está el cuarto, así está el interior de esa persona. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el desorden que muchas veces está en el ambiente en el que nosotros vivimos, es el desorden que hay primero en nuestra mente. Entonces, nosotros no podemos de verdad ordenar lo externo si nuestra mente todavía no ha sido ordenada. Nosotros no podemos tratar de cambiar el mundo si nosotros como personas no hemos podido cambiar. ¿Se imagina usted nosotros queriendo cambiar el mundo cuando no somos capaces ni siquiera de cambiar nuestros propios hábitos? Hay personas que se han dado cuenta, o nos hemos dado cuenta en un momento determinado, que hay ciertos hábitos que son dañinos para nosotros. Le voy a poner un ejemplo fácil. ¿A qué hora toma más agua usted? ¿Tomar agua es bueno, sí o no? Se necesita tomar una cantidad suficiente de agua durante el día para que usted pueda tener bien algunas de sus funciones de depuración del cuerpo y todo eso, ok. Pero ¿a qué horas tomamos más agua? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que en la noche comienza a tomar y tomar el montón de agua porque durante el día tomó muy poca. ¿Y qué dicen los que saben de esas cosas? Que es un error, que deberíamos tomar durante el día y durante la noche es cuando menos agua deberíamos tomar. Pero nosotros a veces lo hacemos en el desorden, digamos así. ¿Por qué? Porque no hemos educado nuestro cuerpo, porque no hemos educado nuestra mente. Y muchas veces este tipo de situaciones a nosotros nos cuesta porque llevan a aquella situación que llamamos nosotros disciplina. Y aclarándole, ¿verdad? Disciplina no es lo mismo que castigo. Disciplina es regular nosotros nuestra forma de actuar conforme a un plan que usted ha establecido previamente. Por ejemplo, alguien puede tener la disciplina de desayunar a las 7 de la mañana todos los días, almorzar a las 12 en punto y cenar a la hora que usted ha decidido también. Pero usted lo cumple rutinariamente y al pie de la letra, y eso es lo que se llama disciplina. O sea, en otras palabras, disciplina es no salirse de las reglas que se han establecido para poder desarrollar algo. La disciplina al principio a nadie le gusta. A nosotros no nos gusta la disciplina. ¿Por qué no nos gusta? Porque generalmente nos hemos acostumbrado más al desorden. Ahora bien, queremos nosotros cosas grandes. Vamos a comenzar por lo más pequeño. ¿Y cómo es lo más pequeño? Comience cambiando, mi hermano, lo que está a su alcance. ¿Cuál es lo primero que está al alcance suyo? Usted mismo. Usted mismo. Entonces, tal como lo leíamos en la Biblia, en lugar de ver el error o el problema de los demás, ¿qué es lo que debo ver? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cuáles son mis malas costumbres? ¿Y cuáles son mis buenas costumbres también? Y en base a eso debo comenzar a transformar mi vida. Y ojo, muchas veces se nos ha dicho, mire, el primer lugar donde usted debe comenzar a trabajar para generar un cambio es en su casa, ¿verdad que ya lo hemos oído así? No es cierto. Usted debe comenzar a trabajar primero en usted. Es que su casa no va a cambiar si usted no cambia. ¿Estamos aquí? A veces nosotros queremos cambiar a los demás, pero no cambiamos nosotros. Y esto aplica dentro de la casa. Yo quiero que los demás sean ordenados, pero yo soy desordenado. ¿Usted cree que se va a poder? No, ¿verdad? Entonces yo tengo primero que ser ordenado para que luego yo pueda venir y enseñarle o exigirle a los demás que también ellos sean ordenados. Así es que, mis hermanos, todo cambio comienza por las cosas más pequeñas, pero no comienza nunca por las cosas que están alrededor nuestro, sino por lo que está en nosotros o dentro de nosotros. Así es que
es necesario pensar el día de hoy qué áreas de nuestra vida necesitan ser ordenadas el día de hoy. ¿Cómo vive usted? Le pregunto yo. Las acciones que diariamente usted realiza, ¿las hace con un propósito que tenga que ver con el crecimiento personal suyo? ¿Los hace con el propósito de tener un crecimiento espiritual? ¿O con qué propósito es que nosotros actuamos y vivimos nuestra vida? ¿Y sabe qué le estoy diciendo? Es que nuestra vida tiene que tener un propósito. Yo he visto al día de hoy a muchas personas quejarse cuando son viejos y decir, mire, si en aquel tiempo yo hubiera hecho esto, mi vida hoy sería diferente. Si en aquel tiempo pero aquel tiempo ya pasó, ¿verdad? Entonces el punto es, yo el día de hoy debo comenzar a vivir la vida de una manera diferente, es decir, de una manera más inteligente. ¿Por qué? Porque mi tiempo en este mundo tiene un límite. Mis fuerzas en este mundo también tienen un límite, de tal manera que yo debo aprovechar el tiempo que tengo para poder conseguir el más grande propósito que yo me pueda haber establecido en la vida. Pero eso significa que yo no voy a actuar simplemente por actuar. Yo voy a actuar de acuerdo a aquello que yo quiero. Yo le pregunto a los que son padres aquí, ¿cuántos de ustedes quieren un futuro bonito para sus hijos o para sus nietos? Todos, amén. ¿Por dónde cree que comienza esto? ¿Por ellos o por nosotros? Comienza por nosotros, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a comenzar a cambiar nuestras vidas en aquellas cosas que todavía nos hacen falta. Yo no sé si aquí habrá alguna persona que es comprador compulsivo. ¿Sabe qué es eso? Aquellos que no pueden quedarse sin comprar o sin gastar en algo. Yo he tenido problemas con eso, en muchas cosas. La vez pasada, no me acuerdo a dónde fui, pero el punto es que llegué al lugar y fui, como es costumbre para mí, a comprar, me acuerdo que un café y algo más, no me acuerdo qué era. Pero después de eso, cuando fui y me senté, dije yo, bueno, ¿y yo para qué compré esto? Si es que realmente no lo necesitaba, porque ya había tomado café antes, porque en realidad ni siquiera me lo tomé y lo tuve que botar, y después de eso me quedé pensando, bueno, ¿y este café cuánto valía? Y valía 1.75. Entonces me dirá usted, pero eso no es nada. Pero ¿y si eso nos pasa todos los días? ¿Y si eso nos pasa 10 veces al mes? ¿De cuánto dinero estamos hablando ya? Estamos hablando de 17.50, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cuánto hay que trabajar para ganarse 17.50 aquí? ¿Ah? Es casi un día de trabajo para algunos que cobran bastante, ¿verdad? Pero si a usted no es de los que les pagan bastante, va a tener que trabajar 2 o 3 días para tener esos $17. Entonces imagínese usted, una situación de esa naturaleza nos lleva a veces a desperdiciar los recursos que nosotros tenemos y que bien pudiéramos utilizar para otras cosas. Y le pongo un ejemplo sencillo, como es eso. Pero hay ocasiones donde a usted se le mete a hacer algo y muchas veces no pensamos si ese algo verdaderamente va a ser útil para nosotros, y peor aún, si lo traemos al ámbito cristiano, a la parte espiritual, hermano, cuántas cosas a veces hacemos sin pensar si lo que estamos haciendo es agradable o no es agradable para nuestro Dios. Si las acciones diarias de nuestra vida están contribuyendo a mi crecimiento espiritual, porque ahí comienza todo, y si está contribuyendo posteriormente a la expansión del reino de Dios. No lo hacemos de esa manera, no lo pensamos, no somos conscientes, y a veces decimos, mire, ¿y por qué será que en la iglesia la gente a veces está triste? ¿Y por qué será que en la iglesia suceden tales cosas? Y comenzamos a ver muchas cosas de lo que sucede en la iglesia. Pero la pregunta más importante no sería ¿por qué suceden ciertas cosas en la iglesia? ¿Sabe cuál sería la pregunta más importante de todas estas?
¿Cómo me veo yo dentro de la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo para que esa iglesia, así como mi vida es ordenada, esa iglesia también refleje el orden de aquellos que formamos parte de ella? ¿Estamos aquí, mi hermano? Porque como iglesia, la imagen que damos, ¿cuál es, mi hermano? ¿Cuál es la imagen que damos como iglesia? La imagen de la iglesia es la imagen de aquellos que formamos parte de ella. Amén. Esto significa que si usted, por ejemplo, tiene la costumbre de ofender personas allá afuera, ¿qué cree que dice la gente de la iglesia? No de usted. ¿Qué dice la gente de la iglesia? Ah, es que los de ahí son de tal manera. ¿Estamos aquí? Ok, entonces, si nosotros somos mala paga allá afuera, ¿qué dice la gente de la iglesia? No, hombre, si esos son ladrones, a mí me quedó debiendo fulano, fulano y fulano, y hoy cuando me ven, los bravos se hacen, ¿verdad? No vino a pagar. Entonces, estamos transmitiendo una imagen de la iglesia que no debería transmitirse. ¿Pero por qué se transmite? Porque el problema no es la iglesia, el problema somos nosotros, que no hemos puesto atención a la manera en que nosotros estamos viviendo. ¿Estamos aquí? ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Queremos cambiar la iglesia, queremos que la iglesia sea diferente, pero nosotros queremos seguir siendo iguales. Yo le pregunto, ¿será posible que la iglesia sea diferente si usted y yo seguimos siendo iguales? No. Si nosotros todo el tiempo seguimos haciendo las mismas cosas, le pregunto yo, ¿cuáles serán los resultados que vamos a obtener? Los mismos de siempre, ¿sí o no? Entonces, yo quiero una iglesia diferente, yo quiero una vida diferente, yo debo comenzar cambiando mi vida, yo debo comenzar a evaluar cuál es mi forma de vida y mi conducta, y entonces podré comenzar a ver una perspectiva diferente. Yo quiero que los resultados fueran distintos en mi vida. Entonces comience usted a hacer cosas distintas en su vida, porque eso le traerá resultados evidentemente diferentes. Y esperamos que esos resultados sean resultados que nos ayuden positivamente, ¿verdad? Porque usted también puede cambiar, pero para atrás. O sea, eso también se puede, o sea, de decir, bueno, yo tengo algunas buenas costumbres, pero las comienzo a olvidar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que han tenido la costumbre de orar constantemente, por ejemplo, y de repente se les comienza a ir olvidando que es necesario orar. Otros quizás han tenido la costumbre de leer la Biblia, de meditar en la Biblia, algún espacio del día, y de repente esas costumbres se comienzan a perder. Eso no es lo que queremos. No, las cosas buenas hay que tratar de fortalecerlas y de hacerlas cada vez mejor. Y las cosas que no están buenas, tenemos que trabajar en ellas para que nuestras vidas puedan comenzar a ser cambiadas y los resultados comiencen a ser resultados diferentes. Yo he preguntado a ustedes por muchas veces, ¿cuántos queremos ser bendecidos? Y todos, estoy seguro, que todos decimos amén. O sea, yo quiero ser bendecido, usted quiere ser bendecido, todos queremos ser bendecidos. Mi pregunta es, ¿cómo es nuestro trabajo interior para ser bendecidos? Le pregunté hace un momento, mire, ¿qué cosas de nuestra vida necesitan ser ordenadas el día de hoy? Le pregunto, para reflexión nada más, ¿cómo es su relación con Dios, mi hermano? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Llega usted constantemente a esos puntos de encuentro donde usted sabe que Dios le está hablando a su vida? ¿O no? ¿O ya se nos volvió escaso eso? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque a través del tiempo que yo tengo de ser cristiano, yo he pasado por esas etapas y sé lo que se siente una cosa y lo que se siente en otra. Sé lo que es encontrarse con Dios un día o una noche y que Dios le hable a su mente y que nunca se le borre de su mente aquello que Dios le dijo. Y sé también lo que significa de vez en cuando o por periodo de tiempo olvidarse de ciertas cosas
y quedarse, como dicen, en seco. Es decir, que no hay ningún tipo de comunicación de parte de Dios. ¿Hemos pasado por ahí? Pues sí. O sea, yo no les vengo a decir, mire, el ejemplo a seguir soy yo, el perfecto soy yo. No, lo que le estoy diciendo es que hay áreas de nuestra vida a las que debemos ponerles atención. Nuestra relación con Dios, mi hermano. Mire, si eso es lo más importante de esta vida. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene una buena relación con Dios, usted va a poder tener una buena relación con los que estamos aquí. Si usted tiene una buena relación con Dios, usted es una persona apta para recibir bendición de Dios. Si usted tiene una buena relación con Dios, su corazón va a ser sensible y va a ser fácil que Dios le bendiga, porque usted estará dispuesto a bendecir a otras personas también. ¿Estamos aquí? Si tenemos una buena relación con Dios, poco a poco aquello que es de Dios se nos va a ir impregnando en nosotros y vamos a comenzar a manifestar la imagen de Cristo más fuertemente en nuestra vida. Y eso significa que nuestra vida entonces sí irá cambiando de ir derrotado y triste a estar en victoria y en el gozo del Señor, como la Biblia misma nos lo dice. Y entonces podremos experimentar y no solo decir que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Pero ¿dónde comienza todo, mi hermano? En nosotros. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Segunda cosa que me gustaría dejarle para que usted reflexione: ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿Y cómo son las prioridades que hay en nuestra mente? ¿Sabe usted que nada en la vida sucede sin que antes haya pasado por aquí? ¿Estamos aquí? Hay muchas cosas que llegaron a suceder en nuestra vida porque un día las imaginamos. La mente es poderosa. La mente es poderosa. Y muchas veces nosotros no hemos aprendido a educar nuestra mente en ese sentido. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido malos pensamientos? Pero no me refiero a malos pensamientos de maldad para hacerle daño a otra persona. No, a lo que me refiero es a esto. ¿Alguna vez le han venido a usted pensamientos de derrota o pensamientos que le indican que a usted le puede pasar algo malo? A mí me ha pasado y he llegado alguna vez a sentir miedo de eso que yo estoy pensando. ¿Y sabe qué? No es realidad, porque es una cosa solamente de aquí, ¿verdad? Pero si yo me quedo en eso, entonces, mi hermano, puedo entrar en una condición emocional bastante complicada. ¿Qué tengo que hacer? Viene un mal pensamiento a mi mente, tengo que sacarlo. ¿Y cómo lo puedo sacar? Les pregunto yo. ¿Cómo lo puedo sacar? ¿Cómo puedo yo decirle a mi mente, deja de pensar en esto y pensar en otra cosa? ¿Cree usted que eso es posible? ¿Sí o no? Sí se puede. ¿Y sabe cómo es? Es como cuando usted trata con los niños. A los niños usted le dice, niño, no toques ahí. ¿Y qué es lo primero que va a hacer ese niño? Ir a querer tocar aquello, ¿verdad? Dígale usted a su mente, no penses en eso. ¿Y qué cree que va a hacer su mente? Pensar en eso. Amén. Entonces no, hay que hacer como se hace con los niños cuando usted no quiere que le hagan berrinche ni quiere problemas con ellos. En lugar de decirle que no toque algo, mi hermano, ¿sabe qué tiene que hacer? Dele una alternativa en qué pensar. Algo que desvíe la atención de ese niño de aquello que él quería a otra cosa que usted le puede ofrecer. En lugar de decirle, no hagas eso, usted le dice, mira qué bonito esto. ¿Y qué cree que hace el niño? Inmediatamente quita su atención de aquello, y si lo que usted le ofreció es atractivo, ¿qué cree que hace el niño? Deja aquello que quería hacer y se va detrás de lo que usted le ofreció. Ofrézcale a su mente, ofrézcale a su corazón alternativas. O sea, no lo deje caer en el círculo ese de pensar y pensar en las mismas cosas, porque si usted sigue pensando en lo mismo, va a terminar haciendo aquello que está pensando. ¿Estamos aquí? Así es que ya sabe, el día de hoy vino un mal pensamiento aquí.
¿Qué tengo que hacer, mi hermano? Alternativa número 1, cante alabanzas. Alternativa número 2, abra la Biblia y lea y trate de atender, de entender. Y entonces su mente va a dejar aquello y se va a enfocar en esto. ¿Estamos aquí? Ok, ¿de qué estamos hablando? De educar nuestro ser interior. Entonces, hay que reflexionar sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras prioridades, porque a veces están equivocadas. Y todo esto, mi hermano, le dije, comienza en nosotros y no comienza fuera de nosotros. ¿Sabe dónde comienza? Comienza adentro. Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor, búsquelo en su Biblia. Hace poco leímos este versículo desde otra perspectiva, porque creo que estábamos hablando de aquellas paradojas del Evangelio. Tal vez algunos se acuerdan de ese estudio bíblico. Hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de cómo cambia o cómo debe cambiar nuestro ser interior. Y dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por medio de qué, dice, mis hermanos? De la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en esto? Mi hermano, el orden que debe tener nuestras vidas y las prioridades que vamos a manifestar y a vivir en nuestra vida comienzan adentro de nosotros. Nunca comienzan con la influencia de otras personas, sino dentro de cada uno de nosotros. Así es que, mi hermano, hasta el día de hoy, desde que nosotros somos cristianos, le pregunto yo, ¿cuánto se ha renovado nuestra mente? Yo creo que al día de hoy tal vez no tenemos una mente totalmente renovada, pero algún nivel de avance debemos haber tenido. Tal vez usted se acuerda, y se lo voy a mencionar, no para que se ponga nostálgico y se quiera ir de regreso, pero tal vez usted se acuerda cómo vivía usted antes de venir a Cristo. ¿Su vida era ordenada o desordenada? Desordenada. ¿Cómo eran sus pensamientos? ¿Cómo son ahora? Y esta es una medida que nosotros necesitamos ir tomando. ¿Cómo son ahora nuestros pensamientos? Porque la Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, o sea, de nuestro ser interior. Hermano, ¿usted siente de la misma forma que sentía cuando no era cristiano? Le voy a poner un ejemplo fácil. ¿Usted siente el mismo amor por su familia cuando usted no era cristiano que ahora que es cristiano? Muestra de ello, le voy a poner un ejemplo fácil. Y se lo voy a poner como ejemplo quizás lo que yo viví. Cuando yo comencé mi matrimonio, yo no me casé con mi esposa, o sea, como dicen, nos rejuntamos, ¿cómo es la cosa? Pero comenzamos a vivir juntos, mi hijo mayor había nacido, ¿y usted cree que la prioridad número 1 para mí era mi familia? No. ¿Sabe usted que de las 24 horas del día, a quien menos veía yo en todo ese tiempo eran a ellos? ¿Por qué? Porque yo estaba enfocado en otras cosas, porque a mí me interesaba andar con mis amigos, porque a mí me interesaba andar tonteando, haciendo cosas que de nada servían y que solo ponían en riesgo hasta mi vida, pero yo andaba por allá con mis amigos. Gracias a Dios nunca me pasó nada grave, pero el punto es, óigame, ellos estaban, sí, ahí estaban. Si a mí cualquiera me preguntaba en ese momento, mira, ¿y vos querés a esta mujer o no la querés? Yo hubiera dicho quizás que sí. Si me hubieran preguntado, ¿y te interesa tu hijo? Claro que sí. Y si me hubieran preguntado, ¿y por qué no pasás tiempo con ellos? Me hubiera quedado callado porque no hubiera hallado qué decir. ¿Estamos aquí? Entonces, uno puede pensar muchas cosas, pero la manera en que nosotros actuamos, porque sentimos de una manera diferente, eso se evidencia en cualquier momento. Y
Yo un día recuerdo haber tenido un pequeño encuentro con Dios, en ese punto en particular. ¿Pero cuándo, mi hermano? Cuando ya era cristiano. Cuando ya era cristiano y empezaba yo en esto. Recuerdo un día reunirme con algunos hermanos y estuvimos platicando, estuvimos comiendo porque había comida, bolos no, ¿verdad? Porque eso no, pero estuvimos una noche bonita, digamos así, compartiendo entre hermanos. Cuando yo llegué a mi casa esa noche, ya casi la madrugada, yo recuerdo que llegamos y prácticamente era hora de dormir, pues ya era bien noche. Se acostó mi esposa, mi hijo ya iba dormido y yo me acosté y como que era búho, ya ha visto eso, ¿verdad? Con los ojos abiertos, usted ahí en lo oscuro, que no podía dormir. Hasta que llegó un momento en el que yo de todos modos me levanté y me senté a la orilla de la cama y me quedé pensando, bueno, ¿y por qué no puedo dormir? Y algo me dijo, habla con Dios. Y yo solo le dije, Señor, si algo querés decirme, aquí estoy. Y desde ese momento pasé casi 1 hora y media sentado en mi cama, a la orilla de esa cama, oyendo nada más lo que Dios decía a mi mente. No le voy a decir que yo oí con los oídos, no, fue en mi mente. Y me comenzó a decir un montón de cosas que a mí me daba pena. Porque a mí me decía Dios que si cuánto yo le había agradecido por las cosas que Él me había dado. Que cuántas veces Él me había dado cosas o librado de cosas y que yo simple y sencillamente vivía como si nada, como si todo lo hubiera hecho yo. Y llegó el punto de hablar de mi familia. Y me acuerdo muy bien de ese momento. Y eso pasó hace ya bastantes años. Y nunca se me pudo olvidar. Me acuerdo que cuando él me habló de mi familia, yo volteé a ver a la cama donde estaba acostado, dormido mi hijo, estaba pequeño, y donde estaba dormida mi esposa. Y recuerdo lo que Dios me dijo, no se lo voy a decir, pero recuerdo lo que Dios me dijo. ¿Y sabe qué? Desde ese día nunca pude ver yo de la misma manera a mi familia. ¿Por qué? Porque hay un cambio dentro de nosotros. Yo no le voy a decir que yo soy el padre perfecto, quizás el único padre perfecto es Dios. Ni le voy a decir que soy el esposo perfecto porque sería mentiroso. No, pero lo que sí le quiero decir es que dentro de mí algo cambió y la relación que yo pude tener a partir de ahí con ellos como familia fue una relación totalmente distinta a la que yo había tenido antes. Entonces, al final, ¿sabe qué? Lo que dice la Biblia aquí, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Óigame, si lo que nos están diciendo es eso, aprende a ver y a sentir de una manera diferente. ¿De cuál manera? De una manera correcta, hermano. Pero como a nosotros nos gusta andar, como dicen ahí, patas para el monte, ¿verdad? Pero no, o sea, Dios quiere que enderecemos nuestros caminos. Y este versículo es bien bonito, porque nos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento, pero nos da una promesa y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Estamos? Ahora, ¿quiere usted experimentar eso agradable y perfecto de Dios? ¿Quiere usted estar bajo la cobertura y la buena voluntad de Dios? Hay que renovar nuestro entendimiento. Ahora, ¿cómo comienza esto? ¿Por dónde empezamos la prédica de hoy? ¿Dónde empezamos, hermano? Tratando de vernos primero a nosotros y después que esos cambios podamos expresarlos hacia los demás. Pero primero el trabajo es con nosotros. ¿Sabe usted que yo he sido una persona un poco extraña en muchas cosas? A mí no me gusta socializar mucho. A mí me gusta tener tiempo solo. O sea, a mí me gusta estar solo y me gusta precisamente porque tengo espacio para pensar, para analizar cosas,
para valorar ideas, para ver qué hago de mi vida, para ver qué les digo a ustedes también. Bueno, para un montón de cosas. Pero hay personas que nunca dejan espacios como esos. A mí me cuesta por las condiciones en las que me toca trabajar y todo eso. Siempre hay gente alrededor de uno. Pero yo le voy a decir algo. Busque siempre un espacio para meditar en usted con la ayuda de Dios. Yo le aseguro que las cosas cambian. Mire, cuando uno no tiene mucho espacio, utiliza los tiempos. Por ejemplo, yo utilizaba antes el tiempo que tenía para viajar para acá. Hubo un tiempo que yo viajaba solo, no sé si algunos de ustedes se acuerdan. Todo ese tiempo, en lo que yo manejaba de San Salvador para acá y de regreso, yo siempre estaba aprovechando ese tiempo para tener ese espacio solo que yo necesitaba. ¿Sabe qué? En esos espacios Dios siempre está. Y cuando Él está, Él siempre habla, hermano. Y cuando Él habla, nuestra vida cambia. Y eso es bien importante. Y necesitamos quizás todos entrar en esa dinámica. Le voy a explicar por qué. Porque cada vez el tiempo, la vida y las mañas del mundo son cada vez más fuertes, más sutiles, y estamos cada vez más expuestos a cometer errores. Porque aquí estamos hablando, mi hermano, de cambiar. Aquí estamos hablando de revisarnos interiormente. Pero el día de ayer creo que hablábamos de cómo también nos alimentamos. Y el mundo tiene un bombardeo permanente de otras cosas que, le voy a decir algo, que también afectan a nuestra mente. ¿Estamos aquí? Óigame, la palabra de Dios es poderosa. Ella puede cambiar, por supuesto que sí. Pero si usted se comienza a llenar también de lo del mundo, eso también tiene cierto poder y también nos puede hacer llevar a nuestra mente a tener un pensamiento totalmente equivocado. ¿Sabe usted que hay personas que viven su vida sin tomar en cuenta a Dios porque están siendo bombardeados constantemente por las cosas del mundo? Y están como prisioneros ahí. Muchos de ellos creen que venir a la iglesia es locura. Muchos de ellos piensan que la vida cristiana es una cárcel prácticamente, donde a todos se le prohíbe todo y al final solo se prohíben aquellas cosas que son dañinas para nosotros mismos. Pero el mundo ha comenzado a decir, no, ¿y para qué vas a ir detrás de Dios si eso es aburrido? ¿Y para qué vas a ir a la iglesia? Ahí solo viejitos van. ¿Y para qué vas a hacer esto? ¿Y para qué vas a hacer aquello? ¿Y sabe qué hace el mundo? Lo que yo le dije antes que debemos hacer con nuestra mente, poniéndole el ejemplo de los niños. Usted va y grita que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que al tercer día resucitó. Y va otro y grita por allá y dice, venite, porque aquí hay placer, aquí hay trago, aquí hay baile, aquí hay esto, aquí hay lo otro. Y muchas veces aquella fuerza o bombardeo del mundo muchas veces nos hace quitar la mirada de Dios y regresar la mirada al mundo. Entonces, esto no es tan fácil como lo hemos venido diciendo. Es un camino que hay que seguir, pero es un camino en el que debemos tener muchísimos cuidados. Mi hermano, no es un secreto para ninguno de nosotros. Cuando usted ha oído ciertas canciones del mundo, dígame si es verdad o no, pero usted se ha acordado de cosas del pasado y que lo pusieron alguna vez nostálgico. Sucede, claro que sucede, pero entonces la pregunta es, ¿me debo exponer a estas cosas o debo también educarme para filtrar lo que yo voy a absorber o lo que yo voy a consumir en la vida? Sí debo educarme. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a meter palabra de Dios, pero comienzo a meter del mundo también, ¿sabe qué voy a tener? Un gran conflicto. El punto aquí es,
usted sabe que la verdad es la palabra de Dios. Aliméntese de esa verdad. El mundo le ofrecerá lo mejor según el mundo, pero nunca el mundo le dirá que al final del placer está el dolor. Nunca se lo va a decir el mundo. La palabra de Dios siempre nos hace ver, por decirlo así, las dos caras de la moneda. El Señor, hablándole al pueblo de Israel, le decía: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. No importa cómo hayan sido tus pecados, esos pecados serán emblanquecidos, pero venid luego. Y luego dice el Señor: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra, pero si no quisiereis, seréis consumidos a espada. O sea, la Biblia es honesta en ese sentido y nos pone las dos caras, como le decía, para que nosotros escojamos lo bueno, porque al final Dios lo que quiere es que usted y yo escojamos aquello que a nosotros nos conviene, aquello que al principio puede ser que lo consideremos sin atractivo, puede ser que lo consideremos algo aburrido quizás, puede ser que pensemos que es algo con poca importancia, pero que a la larga es lo que produce los mejores resultados en nuestra vida, porque nadie puede alcanzar victoria si no es de la mano con Dios, y así el mundo le haya ofrecido lo que sea. Entonces, todo esto que es, mi hermano, es nuestra responsabilidad, es nuestra conciencia, es nuestra mente, es nuestro corazón que tiene que renovarse y que tiene no solo que entender como Dios, sino sentir como siente Dios también. ¿Qué cree que siente Dios hacia nosotros, mi hermano? Siente el amor más grande y profundo que jamás nosotros podemos haber experimentado. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si alguien tuvo la valentía de morir por nosotros, de darlo todo por nosotros, cuando nosotros prácticamente no valíamos nada, significa que ese amor es un amor verdadero. ¿Estamos aquí? Y ese es el amor de Dios. Yo le voy a preguntar algo. El día de hoy se lo voy a poner como un ejemplo de lo que es el mundo y lo que es el diablo. ¿Usted se acuerda un dicho que dice la gente, que dicen que mal paga el diablo? ¿A quién? A quien bien le sirve. ¿Ya han oído eso? Muy bien. ¿Cuántos están más o menos enterados de un escándalo que hay en Estados Unidos ahorita, ahí con las estrellas de Hollywood y todo ese rollo? ¿Se han dado cuenta más o menos de algo por ahí? Bueno, es un relajo como usted no tiene idea. Y aquel que organizaba un montón de fiestas que salen por ahí, que abusaron de un montón de gente, que hicieron un montón de cosas, mi hermano, está a punto de quedarse sin nada. ¿Qué tenía el mundo? ¿Qué le ofreció el mundo? Fama, dinero, desenfreno, placeres, lo que usted quiera. Y los tuvieron, sí los tuvieron, claro que los tuvieron. Pero ¿sabe cuál es el gran problema? Que se acaba. Y hoy que se acaba, aquellos que eran participantes con estas mismas personas del relajo que hacían, ¿sabe qué están haciendo? Muchos de ellos están diciendo: sí, él me forzó. Yo no quería, pero él me hizo a la fuerza tal cosa. Y muchos de ellos ahora dicen: mire cómo esto fue a la fuerza y no sé qué, yo voy a demandarlo también, cuando eran parte de lo mismo. Eso es lo que hace el mundo. Esa es la oferta del mundo. Te sube a lo más alto que el ser humano pueda querer llegar. Te ponen la fama, te da el dinero que quieras, y de un día para otro te quita la fama, te quita el dinero y vuelves a ser lo que siempre fuiste. ¿Qué? Un desdichado. ¿Estamos aquí?
Eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Porque lo que Dios quiere para nosotros son cosas duraderas, son cosas permanentes. Hermano, ¿cuándo alguien podrá quitarle a usted el título más grande que usted y yo tenemos, que es ser hijos de Dios? Nunca nadie nos lo podrá quitar. ¿Y sabe por qué? Porque ese título no nos lo dio el mundo, nos lo dio Dios, y lo que Dios da es eterno. Entonces, por eso es que es necesario cambiar aquí y cambiar aquí, para que nuestras prioridades sean otra cosa. Dice Lucas capítulo 16, versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto solo quiero utilizarlo el día de hoy por una razón sencilla. Mi hermano, las cosas pequeñas hay que ponerles cuidado. Muchas veces nosotros creemos que solo las cosas que son grandotas nos pueden traer consecuencias. No es cierto. Las cosas pequeñas tienen gran valor. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ojo, no deje que cosas muy pequeñas, pero malas, comiencen a crecer en su corazón, porque se convertirán en algo que después se vuelve inmanejable para nosotros. ¿Estamos aquí? No menosprecie las cosas pequeñas que puede hacer para el reino de Dios, porque el reino de Dios, dice la Biblia, es como una semilla de mostaza que un hombre fue y sembró en el campo. Esa semilla, que es la más pequeña de todas, cuando nace y crece, se convierte en un árbol muy grande, que da sombra a muchos y que muchos van y viven en sus ramas. Entonces, ojo, ni para un lado ni para el otro. Ojo, no piense que las cosas pequeñas desde el lado malo son insignificantes, ni piense que las cosas pequeñas desde el lado de Dios son insignificantes también, porque las dos tienen un potencial de convertirse en cosas muy grandes. Ahora bien, enfoquémonos entonces en aquellas cosas malas pero pequeñas para eliminarlas de nuestra vida, y enfoquémonos en las cosas pequeñas para el reino, para mostrar nuestra fidelidad a Dios, y que eso nos sirva como escalera para llegar a las más grandes que Dios ha preparado para nosotros. Eso es lo que este versículo más o menos nos quiere decir a nosotros. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que en lo poco, como decimos en montañita, el que en lo poco no la destraba, en lo mucho tampoco. ¿Estamos aquí? Así es que, mis hermanos, muchas veces nosotros decimos, no tiene valor, es muy poquito en lo que yo pueda ayudar en la iglesia, es muy poquito lo que yo pudiera hacer para el reino de Dios, y nos quedamos sin hacer nada. Y le quiero contar una regla bíblica que dice que el que escasamente siembra, escasamente también segará. ¿Estamos aquí? Así es que hay que sembrar mucho, mis hermanos, después de haber trabajado y educado nuestros corazones y nuestros sentimientos. Y de allí en adelante, mis hermanos, deje que Dios le guíe. Siempre Dios estará a nuestro lado para ayudarnos y para sacar